Esta es la historia de los Halbert, una familia que nunca enterraba a sus muertos. La familia Halbert apareció por primera vez en registros históricos en las remotas tierras altas de Escocia a fines del siglo XVIII. Se decía que el patriarca Magnus Halbert era un hombre peculiar, solitario, severo y con creencias inusuales sobre la vida y la muerte. El pequeño pueblo de Blackmore, situado entre escarpadas montañas y densos bosques, se convirtió en su hogar. Magnus había huido de Edimburgo con su esposa Eleanor y sus 3 hijos, William, Charlotte y el joven Thomas, después de que una serie de incidentes extraños los dejaran no bienvenidos en la ciudad. Lo que ocurrió exactamente en Edimburgo no está claro, pero hay rumores que sugieren que Magnus había estado involucrado en experimentos científicos marginales que cruzaban los límites morales. Al llegar a Blackmore, Magnus compró una vasta propiedad en las afueras del pueblo. La casa solariega, una imponente estructura de piedra oscura y ventanas estrechas, se alzaba en lo alto de una colina con vistas al pueblo. Los lugareños lo llamaban Ravencrest Manor. No tardó mucho para que los aldeanos se dieran cuenta de las peculiaridades de sus nuevos vecinos. Los Halbert rara vez se aventuraban al pueblo, salvo para cargar suministros ocasionalmente. No emplearon ninguna ayuda local a pesar del tamaño de su finca. Lo más sorprendente es que nunca se les vio asistiendo a los servicios religiosos, una desviación significativa de las normas sociales de la época. En el invierno de 1798, la tragedia golpeó a la familia Halbert cuando Eleanor enfermó con una fiebre misteriosa. El médico local, Dr. Sullivan, fue convocado a Ravencrest. A su llegada, Magnus lo condujo a la habitación de Eleanor, donde ella yacía pálida e inmóvil. Me temo que tal vez sea demasiado tarde, doctor, dijo Magnus con voz desprovista de emoción. El doctor Sullivan examinó a Eleanor y confirmó lo que Magnus ya sabía. Ella había fallecido. El médico ofreció sus condolencias y comenzó a discutir los arreglos funerarios como era habitual. Eso no será necesario, Magnus lo interrumpió con un tono cortante y definitivo. Confundido, el doctor Sullivan insistió, explicando la importancia de un entierro apropiado. Los Halbert no entierran a sus muertos, afirmó Magnus con firmeza. Eleanor permanecerá con su familia donde pertenece. Perturbado, pero sin saber cómo responder, el doctor Sullivan abandonó Ravencrest esa noche. Al día siguiente, regresó con el ministro local, el reverendo Clark, con la esperanza de razonar con Magnus sobre la importancia de un entierro cristiano. Cuando llegaron, Magnus se negó a permitirles la entrada. A través de la puerta entreabierta, los 2 hombres vislumbraron algo que los perseguiría por el resto de sus vidas: el cuerpo de Eleanor, vestido con un fino vestido, sentado a la mesa del comedor como si todavía estuviera viva, con la familia reunida a su alrededor como si nada hubiera cambiado. La muerte es simplemente una transición, reverendo, dijo Magnus. El cuerpo alberga la esencia mucho después de que el corazón deja de latir. Enterrarla sería cortar esa conexión para siempre. No la abandonaremos a la fría tierra. La noticia de esta situación macabra se difundió rápidamente por Blackmore. Los aldeanos, que ya desconfiaban de la extraña familia en la colina, ahora los miraban con absoluto miedo y sospecha. El sheriff Douglas Mercer visitó Ravencrest para investigar los inquietantes informes. Cuando lo confrontaron, Magnus le presentó documentos, viejas páginas amarillentas cubiertas de símbolos extraños y lenguaje arcaico. Este es nuestro pacto familiar, explicó Magnus, que se remonta a siglos atrás. Los Halbert siempre han mantenido a sus muertos cerca. Es nuestra tradición, nuestro derecho de nacimiento. El sheriff Mercer, aunque profundamente inquieto, no encontró nada en la ley que prohibiera explícitamente a una familia mantener a un pariente fallecido en su casa, siempre que no existiera ningún riesgo para la salud pública. A medida que pasaban los meses, el cuerpo de Eleanor permaneció en la casa. Los visitantes dijeron haberla visto en varias habitaciones. Su posición cambiaba periódicamente, como si todavía participara en la vida familiar.
A veces sentada junto a la chimenea con costura en sus manos sin vida, otras veces frente al piano, con sus dedos rígidos apoyados sobre las teclas. Más inquietantes aún fueron los relatos de quienes afirmaron haber visto a Magnus hablando con el cadáver de Eleanor, aparentemente convencido de que alguna parte de ella aún podía oírlo. En el otoño de 1800, otra tragedia golpeó a la familia. William, mientras cazaba en el denso bosque que rodea Ravencrest, sufrió un accidente fatal cuando su rifle falló. Su cuerpo fue llevado de regreso a la mansión por su angustiado padre y sus hermanos. Al igual que le ocurrió a Eleanor, William no fue enterrado. Su cuerpo preservado fue colocado en el creciente cuadro de muerte de la familia. Los testigos describieron haber visto el cadáver de William colocado en su sillón favorito de la biblioteca, con un libro eternamente abierto en sus manos rígidas. En este punto, los habitantes de Blackmore habían desarrollado una relación compleja con los Halbert. Mientras que la mayoría evitaba a la familia por completo, considerando sus prácticas como una abominación, otros quedaron morbosamente fascinados. Algunos incluso afirmaron que los Halbert habían descubierto algún conocimiento secreto sobre la muerte. Estos rumores cobraron fuerza cuando la gente empezó a informar sobre luces extrañas que emanaban de Ravencrest a horas extrañas de la noche, acompañadas de sonidos inusuales que algunos describieron como cánticos anormales. En el pueblo comenzó a formarse un pequeño culto a la personalidad en torno a Magnus Halbert. Un puñado de lugareños atraídos por el misterio comenzaron a visitar Ravencrest regularmente. Regresaron con historias que solo aumentaron el misticismo de la familia, cuentos de Magnus realizando extraños rituales en presencia de su esposa e hijo fallecidos, de textos antiguos llenos de sabiduría olvidada. Una de esas, el sheriff Douglas Mercer visitó Ravencrest, una joven que recientemente había perdido a su marido por tuberculosis. Desesperada por mantener alguna conexión con su amado, buscó a Magnus, con la esperanza de aprender sus métodos de preservación. El relato de Emily proporciona una de las descripciones más detalladas del peculiar estilo de vida de Halbert. Según su diario, descubierto años después, la mansión no es una casa de duelo, sino más bien un lugar donde la muerte y la vida existen en una armonía inquietante. Los Halbert fallecidos están ubicados por toda la casa como si aún participaran en la vida cotidiana. Emily describió a Magnus como carismático y elocuente, un hombre que hablaba de la muerte no como un final, sino como un inconveniente temporal. Le mostró su laboratorio, una gran habitación llena de equipos extraños, botellas de productos químicos y diarios que documentaban su trabajo. Magnus cree que el alma permanece unida al cuerpo durante mucho más tiempo del que sugiere la sabiduría convencional, escribió Emily. Habla de la muerte como una puerta que se abre en ambas direcciones e insinúa que, en las circunstancias adecuadas, esa puerta podría reabrirse. La situación en Ravencrest podría haber continuado indefinidamente si no hubiera sido por los acontecimientos del invierno de 1803. Una temporada particularmente dura había aislado a Blackmore durante semanas. Cuando 3 niños del pueblo desaparecieron durante una tormenta de nieve, se organizaron equipos de búsqueda. Los niños desaparecidos no fueron encontrados, pero la búsqueda condujo a un descubrimiento impactante en los terrenos de Ravencrest. Detrás de la mansión, parcialmente oculta por la nieve, los buscadores encontraron un pequeño edificio sin ventanas y con una pesada puerta de hierro. Desde el interior provenía un olor fétido y sonidos que un buscador describió como no humanos ni animales, sino algo intermedio. El sheriff Mercer exigió la entrada. Cuando Magnus se negó, la puerta fue derribada por la fuerza. Lo que encontraron dentro desafía una explicación fácil. La habitación contenía varias mesas de metal, cada una con un cuerpo en diversos estados de lo que solo puede describirse como reconstrucción. Se habían cosido partes del cuerpo que parecían pertenecer a diferentes individuos. Lo más horroroso de todo es que algunas de estas formas compuestas mostraban signos de movimiento, sacudidas y espasmos como si estuvieran animadas por alguna fuerza desconocida. En un rincón, apenas reconocibles,
estaban los restos de lo que los buscadores creían que eran los niños desaparecidos. Magnus fue arrestado inmediatamente junto con Emily Sutton. Charlotte y Thomas fueron puestos bajo custodia protectora. Ravencrest fue registrado a fondo. Además de los cuerpos preservados de Eleanor y William, se descubrieron los restos de al menos otras 7 personas en toda la mansión. En el laboratorio de Magnus, las autoridades encontraron diarios que detallaban sus experimentos, sus intentos de revertir la muerte misma. Los escritos revelaron a un hombre obsesionado con la idea de que la muerte no era definitiva, que con la correcta aplicación de la ciencia podía revertirse. El juicio de Magnus Halbert y Emily Sutton fue breve y a puerta cerrada. Los cargos específicos nunca quedaron totalmente claros en los registros oficiales. Ambos fueron declarados culpables y condenados a muerte. La noche anterior a su ejecución prevista, ocurrió algo que nunca ha sido explicado adecuadamente. La cárcel donde se encontraban detenidos Magnus y Emily fue encontrada vacía por la mañana. Las celdas estaban cerradas desde fuera, los guardias estaban en sus puestos y nadie había visto ni oído nada inusual durante la noche. Los prisioneros simplemente habían desaparecido. Una búsqueda en Ravencrest reveló que los cuerpos conservados de Eleanor y William también habían desaparecido. Los demás cuerpos encontrados en la mansión permanecieron, pero los Halbert, tanto vivos como muertos, desaparecieron sin dejar rastro. El giro más inquietante llegó 3 días después, cuando un pastor informó haber visto 5 figuras moviéndose por los páramos en la niebla de la mañana. Un hombre alto, una mujer, 2 niños y lo que parecía ser un adolescente. Los 5 se movían con el mismo paso rígido y antinatural. Este fue el último avistamiento confirmado de la familia Halbert en Blackmore. Ravencrest Manor finalmente fue abandonada porque nadie estaba dispuesto a comprar u ocupar una casa con una historia tan sombría. Pero la historia de los Halbert no terminó con su desaparición de Blackmore. Durante las décadas siguientes, surgieron informes de varias partes de Gran Bretaña y más tarde de Europa sobre una extraña familia que nunca parecía envejecer y a la que nunca se la veía enterrar a sus muertos. En 1837, un médico de un pequeño pueblo del norte de Francia documentó su encuentro con una familia llamada Alford. Lo llamaron para atender a una anciana que aparentemente había sufrido un derrame cerebral. Al llegar, encontró a la mujer claramente muerta. Sin embargo, la familia se negó a reconocer su muerte, insistiendo en que simplemente estaba en un sueño profundo. Relatos similares aparecieron a lo largo del siglo XIX en Alemania, Austria y tan al este como Rumanía. Los detalles variaron, pero surgieron elementos comunes: una familia con una fijación inusual en preservar a sus muertos, experimentos extraños realizados en secreto y una forma antinatural de movimiento entre los miembros de la familia. El capítulo posterior más creíble de la saga Halbert llegó en 1923, cuando un detective privado llamado Richard Thornton fue contratado para investigar a una familia solitaria que vivía en una mansión aislada en los Montes Cárpatos. El informe detallado de Thornton describe una familia de 5 personas que coincidían con las descripciones de los Halbert en muchos aspectos. Lo más notable es que observó que, si bien afirmaban que la anciana que vivía con ellos era la matriarca de la familia, ella nunca hablaba, nunca comía y con frecuencia la cambiaban de lugar en la casa como si fuera un mueble más. La investigación de Thornton terminó abruptamente cuando se descubrió que intentaba fotografiar a la familia. En su informe, escribió: "No puedo afirmar con certeza que estos sean los infames Halbert de Blackmore, pero si no lo son, entonces son sus sucesores espirituales en todos los sentidos". En 2006, durante la renovación de una antigua casa en Praga, se produjo un descubrimiento interesante. Escondido dentro de una cavidad sellada en la pared, los trabajadores encontraron una colección de diarios y notas científicas que datan de mediados del siglo XIX. Los artículos detallaban experimentos de preservación y animación humana que presentaban sorprendentes similitudes con los métodos atribuidos a Magnus Halbert. Lo más intrigante fue una fotografía familiar encontrada entre los papeles. Aunque descolorida y dañada,
Mostraba 5 figuras vestidas con ropa victoriana, pero la fotografía parecía haber sido tomada mucho más tarde. Los expertos notaron varios detalles inquietantes. La piel de los sujetos tenía una apariencia cerosa inusual, sus posturas eran extrañamente rígidas, y los ojos de la mujer parecían reemplazos de vidrio en lugar de ser naturales. El capítulo más reciente de esta extraña saga puede ser el más perturbador de todos. En 2010, un incendio en una granja remota en la zona rural de Maine condujo a un descubrimiento sombrío. Los bomberos encontraron un sótano oculto que contenía lo que inicialmente se creyó que era un taller de maniquíes. Investigaciones posteriores revelaron que los maniquíes eran en realidad restos humanos en diversos estados de conservación. La mayoría había sido dañada por el incendio, pero el examen forense determinó que algunos de los cuerpos habían sido preservados por décadas, y que el más antiguo posiblemente databa de principios del siglo XX. Lo más inquietante fue el descubrimiento de que algunos de los individuos fallecidos más recientemente mostraban signos de haber sido preservados artificialmente mientras aún estaban vivos. La evidencia sugirió que habían continuado moviéndose y funcionando durante meses o incluso años después de que el proceso de preservación había comenzado. Nunca se encontraron residentes de la granja. La propiedad había sido comprada 20 años antes por un comprador que utilizó una identidad falsa. Los vecinos informaron que los ocupantes se mantenían apartados y rara vez se les veía de cerca, aunque ocasionalmente observaban lo que parecía ser una familia de 5 personas. Entre los materiales había un árbol genealógico que, aunque parcialmente quemado, incluía el nombre Halbert cerca de la parte superior. Durante mi investigación para este episodio, me encontré con un listado curioso en un mercado en línea que se especializa en antigüedades. El artículo era un pequeño diario encuadernado en cuero que supuestamente pertenecía a Charlotte Halbert, fechado en 1847. El anuncio se eliminó a las pocas horas de ser publicado. Sin embargo, pude salvar la única página que había sido fotografiada. El texto visible dice lo siguiente. El padre dice que tenemos que mudarnos de nuevo. Los vecinos han empezado a hacer preguntas sobre mamá. ¿Por qué nunca se une a ellos para tomar el té? William causó problemas ayer cuando se aventuró en el pueblo. Sus movimientos se están volviendo más erráticos a pesar de los mejores esfuerzos del padre. Thomas es el peor de nosotros ahora. Han pasado casi 20 años desde su accidente, y las técnicas de preservación de su padre parecen menos efectivas cada año que pasa. Los puntos en el cuello de Thomas han comenzado a verse a través del polvo que usamos para ocultarlos. El propio padre está cambiando. A veces lo pillo mirando fijamente a la nada. Sus ojos vacíos como los de madre. Me temo que también ha estado tomando la fórmula. Mañana salimos para América. El padre cree que allí encontraremos mayor libertad para continuar su obra. No estoy segura de querer ir. Pero ya no estoy segura de tener otra opción. A veces sueño con Blackmore, con un entierro apropiado en tierra consagrada, con descanso. Pero tales sueños son peligrosos. Papá siempre sabe cuándo los he tenido. Si hay que creer el diario de Charlotte, la familia llegó a los Estados Unidos a mediados del siglo XIX. Esto podría explicar la relativa falta de avistamientos reportados en Europa durante la última época victoriana. El folclore local de varias regiones incluye cuentos de la familia rígida o de la gente que camina muerta que comparten similitudes con el caso de Halbert. Un relato proviene de un pequeño pueblo minero de Colorado, alrededor de 1870, donde una familia llamada Alford compró una mina abandonada. Historias similares surgieron en otras comunidades aisladas, una familia en los pantanos de Luisiana de la que se decía que se movía como marionetas, un grupo solitario en las montañas de Virginia Occidental cuyo patriarca afirmaba ser un médico especializado en la prolongación de la vida. ¿Podría ser el incendio de Maine el capítulo final de la saga de Halbert? ¿Su viaje de siglos terminó en esas llamas? ¿O escaparon una vez más, dejando atrás solo a sus familiares más antiguos mientras huían en la noche? Puede que la verdad nunca se sepa.
Pero tal vez esa incertidumbre sea apropiada para una familia cuya existencia misma desafió la frontera entre la vida y la muerte, entre la historia y la leyenda. La historia de los Halbert habla de nuestro miedo a la muerte, nuestra renuencia a separarnos de quienes amamos y las terribles consecuencias que podrían surgir de desafiar el orden natural. En un mundo moderno donde la ciencia continúa ampliando los límites de lo posible, tal vez la historia de los Halbert sirva como una advertencia necesaria. Algunos límites no deben cruzarse. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden volver a cerrarse fácilmente. En cuanto al propio Magnus, el hombre que inició este terrible legado, tal vez logró exactamente lo que se propuso, una familia que nunca sería separada por la muerte, que permanecería unida a través de los siglos. Que esto represente un triunfo o una tragedia depende de cómo uno ve la naturaleza de la vida, la muerte y lo que podría existir en el territorio oscuro entre ambas.